Hola amigos, bienvenidos. Entramos a la cuarta iglesia, que es la iglesia de Tiatira, y nos dice, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Aquí inicia un segundo grupo de mensajes que conforman las últimas cuatro iglesias. Las primeras fueron las que vimos, Éfeso, Esmirna y Pérgamo. La diferencia es que en el primer grupo de iglesias existía un enfoque en Dios, pero ya para este segundo grupo ese enfoque está perdido. Por eso es que estas últimas cuatro iglesias representan y están en existencia de alguna manera hasta nuestros días. Bueno, entonces aquí tenemos otro mensaje de Jesús a la iglesia de Tiatira, en este caso. Algo de notar es que esta es la única vez que se ve a Jesús representándose o identificándose como el Hijo de Dios, al cual se le ha dado todo juicio, ya como sabemos por el Padre lo dijo, y también porque el bronce representa juicio, aunque existe otra interpretación que dice que el bronce quiere decir que va a aplastar a sus enemigos bajo sus pies, lo cual ambas son correctas. Hablan de juicio. Hablan de juicio, ajá. Entonces, algo cultural de la época, lo que les está diciendo, y lo vamos a estar viendo a través del mensaje, incluso del texto, donde dice Jesús que tiene los ojos como llamas de fuego. Lo que ellos hubieran entendido en ese tiempo, culturalmente, sería que los ojos de Cristo, con su luz divina, omnisciente, penetran en el interior de las almas y de los corazones sin que se le escape en la sombra el pecado más secreto. Y lo vamos a estar viendo a través de este mensaje, que es el más largo de los 7 mensajes. Pero sí lo vamos a estar viendo a través de esto de que Dios ve el corazón, ¿verdad? Sí. Okay. Bueno, hablando de Tiatira, este nombre significa sacrificio. Sacrificio continuo o actividad sacrificial. Actualmente Tiatira se encuentra es la ciudad Akhisar, que está en Turquía, y adoraban a Apolos, dios del sol, al cual tenían como hijo de Dios, y tenía su propio templo. Otro templo a Artemisa, la Diana latina, como en Éfeso, así como en el famoso recinto o residencia de la brujería oriental. No cabe duda de que esto fomentaba, además de la idolatría y de la superstición comunes a todo el imperio, el ocultismo y el satanismo en la ciudad, ¿verdad, Edgar? Sí, toda práctica, incluso ahorita ya lo vas a tocar, pero también era célebre esa ciudad de Tiatira por su comercio, una ciudad muy próspera, sus hiladuras de lana y sus tintorerías. Incluso sabemos que de esa ciudad era Lidia, una creyente que Pablo encuentra cuando comienza a explorar lo que es Europa, cuando brinca de Asia Menor a Europa, y es la primera convertida, se podría decir, de Pablo, y sabemos que ella era de Tiatira y que tenía un negocio de telas. Wow, sí. Incluso se cree que ella es la que llevó el evangelio a esa ciudad, y por ende sería como que ella introdujo el cristianismo a Tiatira, y se fundó la iglesia sobre lo que ella predicó. Sí. Interesante. Sí, amigos, y es importante conocer que esa prosperidad de la cual habla Edgar se debía a sus recursos naturales. Una de sus mayores es la que habla Edgar, que es la de sus textiles, y se dice que el agua de esa ciudad era rica en minerales, de tal forma que sus telas rojas eran que como en ningún lugar del mundo, eran un rojo hermoso que podían hacer ahí. Sus herreros de bronce eran famosos, sus herreros de plata hacían algunos de los mejores piezas en el mundo, y su alfarería era deseada por el mundo entero. Ajá. Sí, y entonces en ese lugar, amigos, esta ciudad se caracterizaba por tener una especie como de sindicatos. Su estructura social
industrial y religiosa giraba alrededor de esos sindicatos. Entonces, estos sindicatos hacían festivales para sus miembros. Y vamos a decirles más adelante porque es importante que conozcan esos, porque estos sindicatos eran como el corazón, de eso vivían esas personas. Bueno, el versículo 19 dice, yo conozco tus obras y amor, ese es Jesucristo hablando, y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras, o sea, las últimas, son más que las primeras. De primera mano, el reconocimiento de Jesús a esta iglesia, ¿verdad? Aquí habla de fe, no como la fe que usamos para salvación, sino la fe de que confiaban plenamente en Jesús, que su confianza estaba totalmente depositada en Jesús. Esa fidelidad, ¿verdad? Esa fidelidad al llamado, a la salvación. Una lealtad constante a Dios. Y bueno, como sabemos, eso solamente se puede dar porque es un fruto del Espíritu. Solamente se puede dar de acuerdo a Juan 15 cuando permanecemos en Él, en su palabra, en su amor y en su verdad. Entonces el fruto va a ser que vamos a tener esa fidelidad hacia Él, esa lealtad, ¿verdad? Sí. Y esto, amigos, es una antesala para la represión que viene, o sea, que es a lo que se refiere con los ojos como llama de fuego. Sí, lo que aquí cabe resaltar en estos versículos es que esta era una iglesia trabajadora, ¿verdad? Y llena de amor por Dios. Por eso le está diciendo, ¿verdad? Que sus obras van creciendo, ¿verdad? Sí, van mejorando. Que está Pero, el pero viene en el versículo 20, donde dice, pero tengo unas cosas contra ti. Otra vez, no son unas pocas cosas, no son pequeñas, son grandes, vamos a verlo ahorita, pero son algunas, son un par, ¿verdad? Que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Sí. Y así es. Y aquí entra lo que les decía, amigos, de esos sindicatos. Esos sindicatos tenían unos festivales, y su santo patrono, podremos decir así, era Apolos, ¿verdad? Entonces, estos sindicatos tenían esos festivales periódicamente para sus propios miembros y se llevaban a cabo en el templo de Apolos y adoraban a Apolo, comían, convivían y también podía incluir inmoralidad sexual. Entonces, si tú trabajabas para uno de estos sindicatos, tenías que asistir. Tú como seguidor de Jesús, si te negabas a ese pedido, eras despedido. Entonces, ahora la pregunta es cómo sobrevives, ¿verdad? Entonces, ese es el gran dilema de los cristianos en esa ciudad, de que tenías que trabajar. Sí. ¿Verdad? Entonces era bien difícil. Sí. Te enfrentabas limpio. Sí, te enfrentabas a una prueba difícil y debías tomar una decisión, o escogías a Jesús o tu carrera. Entonces, por eso es muy importante y por eso es que esto permite la presencia de un foco de corrupción de la iglesia. Es de lo que va a hablar ahora, está hablando Edgar, de esta mujer que ya vamos a extender más. Y Jezabel se trata de un nombre simbólico, quien era la hija de un rey sidonio, Edbaal. Fue la que indujo a su marido Acab a la idolatría, es el rey. Era un rey israelita. Israelita, sí. La injusticia y la corrupción, la que introdujo en Israel culto a Astoret, la Venus de Fenicia y Siria, a Baal y a otras deidades falsas. Lo hizo con carácter oficial y el apoyo del Estado, de aquel Estado heredero de David y típicamente teocrático. Sí, Baal, recuerden, era el dios de la aborción, ¿no? Donde llevaban a sus hijos y los quemaban vivos, ¿verdad? Entonces, todos estos dioses ella los introdujo a Israel, al pueblo escogido de Dios. Entonces, de eso se trata, de que hay un foco de corrupción infiltrado en la iglesia, como lo hizo Jezabel en aquel tiempo. Y su historia la pueden ver léanla con tiempo, relajados,
Primera de Reyes 16:31, lo voy a poner ahí abajo. Y en Segunda de Reyes 9:22 van a ver cómo históricamente sucedió esto a miles de años antes de que se escribiese esta carta. Entonces, un detalle: la fornicación de la que se habla aquí puede ser espiritual, puede ser física, sexual o puede ser solamente espiritual. Pero la implicación es que lo más seguro es que sí era inmoralidad sexual también. Así que se trata de errores en la práctica del cristiano, en la práctica del cristianismo. Y por ello son más feos, ¿verdad? Incitarían a los creyentes a asistir a estos festivales idolátricos que generalmente terminaban mínimo en borracheras, ¿verdad? Sería como en nuestros tiempos ir a una posada de la compañía, ¿verdad? Ahí no van a leer la Biblia ni nada de eso, ¿verdad? Puro licor y baile y nada que ver con Navidad, ¿verdad? Con Jesús. Pero bueno, a lo que más adelante van a mencionar, estas pachangas idolátricas, se les menciona más adelante como las profundidades de Satanás. Incluso, yo sé que no es versículo por versículo, no es muy profundo, pero tiene algo que ver con el gnosticismo. Ya el gnosticismo para este tiempo ya estaba infiltrado en la iglesia. Y recuerda, el gnosticismo básicamente no es igual que en estos tiempos. En nuestros tiempos que quiere decir, el gnóstico no sabe si existe un Dios. No sabe. Ignorante, ¿verdad? Ignorante de que existe un Dios. Pero en aquel tiempo el gnosticismo era una secta que enseñaba básicamente que todo lo carnal era pecado, que por eso Jesús no había podido venir en carne, ¿verdad? Que era puro espíritu. Entonces ya para ese tiempo, y tenían un montón de cosas orientales, que es meditación y toda esa basura. Entonces de eso está hablando, profundidades de Satanás también, en una forma. Sí. Pero como les mencionamos antes, la iglesia de Pérgamo, la unión entre la iglesia y el Estado, ¿recuerdan? Nos lleva a experimentar la iglesia como la vemos en este periodo. O sea, técnicamente el Estado aquí ya influye e introduce, ¿qué es lo que representa Jezabel? Como lean la historia, prácticas equivocadas, prácticas pecaminosas, la idolatría, entre otras cosas, a la iglesia. Sí. Ya está infiltrada la iglesia para este tiempo. Incluso terminan por perseguir a hijos de Dios, así como lo hizo Jezabel con los profetas de Dios. Terminan por matar personas que se levantaban a favor de, por ejemplo, de la lectura de la Biblia. El poner la Biblia en las manos de las personas y que Dios les hablara, como dice la palabra, ¿verdad? Que ella nos habla directo a nuestro corazón. Y pues fueron asesinados en el nombre de la religión, que es lo que Jezabel hacía, ¿verdad? Sí, y Jezabel no dice exactamente cómo hacía las cosas, ¿verdad? Pero por lo que podemos ver, podemos más o menos especular que quizás esta mujer lo que hacía es presentarles la idea de que asistir a estos festivales no era como para espantarse. Quizás les decía, no pasa nada, solo preséntate, no participes de nada y así quedas bien con tu Señor Jesús y tu trabajo. Y quizás muchos cayeron, ¿verdad? Entonces, puede ser una idea de cómo esta mujer los infiltraba y los incitaba a minimizando lo que pasaba, ¿verdad? Puede ser una manera. Entonces, parece que muchos cayeron, porque sí, era hábil esa mujer, mala, ¿verdad? Entonces, el versículo 22 nos dice, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Este es el significado de lo que menciona al inicio de la descripción de Jesús. Él sabe lo que hay en nuestro corazón y prácticamente está hablando de que si no se arrepienten, pues no son hijos de Dios nacidos de nuevo, conforme a su voluntad.
por eso sufrirán de la muerte eterna. A esto se refiere cuando habla de que los hará morir. Ya, claro. Lo que yo veo aquí es que paciente es Dios, ¿verdad? Dios de amor. Él es lento para la ira y grande en misericordia, dice el Viejo Testamento. Aquí dice que te he dado tiempo para que te arrepientas. Siempre hay cabida para el arrepentimiento y para la corrección y para regresar a Dios, hacer lo correcto delante de Dios. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento, todos vengan a una relación personal con Cristo Jesús, ¿verdad? El arrepentimiento genuino. Ahora, históricamente esta iglesia se refiere a la iglesia papal, a lo que conocemos históricamente en la historia natural. Es historia, lo pueden indagar con lujo de detalle como épocas oscuras o las Dark Ages, ¿verdad? Que abarca más o menos entre el año 600 después de Cristo al 1517 después de Cristo. Una época donde resalta muchas cosas: la ignorancia, el analfabetismo, el poder de la iglesia oficial sobre el pueblo o los laicos, e incluso sobre reyes, el poder inmenso de la iglesia. Porque ya estaba infiltrado, ¿verdad? Y ellos son los que dirigen, se podría decir. Crisis financiera, estamos hablando toda Europa, que en ese tiempo era el mundo conocido. Pobreza, escasez, entre otras muchas cosas. Por eso se le llaman edades obscuras, porque fue algo obscuro para la humanidad. Todos esos años. Bueno, todos esos siglos, porque fueron varios siglos. Entonces, en este periodo se les prohíbe a las personas común leer la Biblia, la palabra de Dios, que era prácticamente solo privilegio de los sacerdotes. Se introduce la idea de que si no es a través de obras no puede ser salvo, que es una herejía. La exaltación de María comienza aquí. A María se le eleva al estado de deidad, que ese título le pertenece solamente a Dios. Claro. Para esta época ya se instaló el papado y las diferentes jerarquías dentro de la iglesia. Y aquí tenemos una serie de fechas. En el 786. ¿Qué dije yo? 186. 786, adoración a imágenes y estatuas. En el 1090, el rosario. En 1090 también indulgencias vendidas para financiar la iglesia oficial. 1229, la Biblia es prohibida para la gente común. 1439, la enseñanza del purgatorio. En 1870, la infalibilidad del Papa. 1978, María, la madre de la iglesia. Alguien lo dijo, el Papa cree que es infalible porque no tiene esposa. Es una broma. Pero bueno, todas estas herejías se introdujeron, prácticas erróneas. En esta etapa de las edades obscuras, ¿verdad? La iglesia ya totalmente corrupta, corrompida, pues. Ahora es lógico que esta iglesia existe hasta nuestros días, llena de idolatría, falsas prácticas y penetrado con todo tipo de prácticas que provienen del paganismo, del mundo, ¿verdad? Sí. Y todo es resultado de lo de Pérgamo, cuando Constantino hicieron esos tratados, ¿verdad? Y si te suena muy familiar todo lo que dijimos, no somos nosotros tratando de atacar a ninguna religión. O sea, te estamos leyendo lo que dice la Biblia. Y la historia. Y la historia, sí, porque tú puedes buscarla. Ahorita hay una herramienta que te permite a tener ese alcance a la información. Entonces, no estamos tratando de atacar a nadie, entonces, pero tenemos que decir las cosas como son, ¿verdad? Porque Dios no tiene una denominación. Tiene hijos, tiene una relación personal, individual con las personas. No pertenece a ninguna organización. Por eso, no es ninguna organización. Nosotros somos hijos de Dios, tenemos la potestad, Juan 1:12, de ser llamados hijos de Dios cuando venimos en una relación
personal con Él. Y eso nos hace hijos directamente de Él y parte de su pueblo mundial y a través de las edades, que es su iglesia. No una institución, no una religión. Entonces, cuando nosotros hacemos eso y tenemos una verdadera relación con Él, no tenemos que contestar todas las atrocidades que pasaron en esta época, ¿verdad? Por eso nosotros no defendemos una religión, no defendemos a cierta organización. Nosotros defendemos la palabra de Dios, la apologética que Pedro nos enseña, que defendamos lo que creemos, y ahí en más nada. Solo defendemos la fe, lo que Cristo enseñó, pero ninguna iglesia ni nada de eso, porque en realidad si tú eres parte de esta iglesia, la tienes de perder. Históricamente te van a hacer pedazos, te van a hacer pedazos. Alguien que sabe de historia, porque volvemos a lo mismo, está ya penetrada para este tiempo y hasta ahora, hasta nuestros días, ¿verdad? Entonces, tú, ¿cómo se puede decir? Si eres un verdadero creyente, si has aceptado a Cristo en verdad en tu corazón, aunque estés en esta iglesia, vemos lo que a ti te tiene que importar es lo que Jesús tiene que decirte a ti hoy día. Pero a vosotros, 24, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, o sea, no siguen enseñanzas de hombre, no son idólatras, sino que la palabra de Dios es su única fuente de guía para su práctica cristiana. Yo os digo, no os impondré otra carga, porque lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Entonces el mensaje es sencillo. Si tú estás en esta iglesia, pero tu fe es genuina, estás creyendo en mí, estás confiado en mí como único y salvador, reténlo, mantente firme hasta que yo venga, ¿verdad? Y no practiques lo que... No te envuelvas. No te envuelvas, sí. Aún en esta religión tan depravada, tan corrompida, hay un remanente fiel, ¿verdad? Y cuando ustedes leen la Biblia, siempre hay un remanente. Un remanente es un grupito dentro de una nación, un grupo dentro de una comunidad, un grupo, en este caso, dentro de una organización mundial, que no dobla su pie a Satanás, sino que le sirve a Dios de corazón, ¿verdad? Así que si no están infectados con estas cosas ya escritas y se mantienen fieles, serán salvos, ¿verdad? Sí. No por obras, no por algo que haces, sino porque tu fe está puesta en el lugar correcto en Jesús. Okay. Esto le sucede a Tiatira por ignorar las maquinaciones de Satanás. Y eso no desde el mundo exterior, sino desde dentro de la iglesia. En el mensaje dirigido a Esmirna, el diablo operaba desde la sinagoga. En el mensaje dirigido a Pérgamo, se advierte que el diablo tiene su trono en el templo de Esculapio, la divinidad pagana. Y ahora en Tiatira el caso es más grave. El diablo había establecido ya su base de operaciones dentro de la misma iglesia. O sea, si ven la conexión, si ven cómo fue gradualmente esto creciéndose y haciéndose peor, es lógico, ¿verdad? Versículo 26. El que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre y le daré la estrella de la mañana. El cumplimiento de lo que habla aquí están para que lo lean en sus casas, esto de que nos va a dar autoridad a nosotros sus hijos durante el reino milenial. Se encuentra en Apocalipsis 24. Vamos a llegar a eso y vamos a explicar qué es el reino milenial de Cristo también, muy ignorado, muy desconocido en el mundo. La estrella de la mañana, de la cual habla aquí, la podemos ver en Apocalipsis, capítulo 22, versículo 16, en Daniel, capítulo 12, versículo 3, y en Mateo 13, 43, que es simplemente Jesús. Él es el lucero de la mañana. Entonces está hablando aquí de que nosotros como cristianos vamos a reflejar la gloria de Dios, la gloria de Jesús. En otras palabras, Jesús reflejándose en su totalidad a través de nuestra persona. Salvación para nosotros, ¿verdad? El que tiene oído termina
para oír, que oiga lo que dice Jesús a las iglesias. Y aquí está invertido la diferencia, ¿verdad? Que antes primero daba la adoración y luego hablaba sobre esto, sobre que tiene oídos para oír, que oiga, ¿verdad? Y luego el premio lo invierte aquí. Pero en las 3 mensajes restantes dice exactamente lo mismo. Casualidad que son las 4 iglesias que permanecen hasta nuestros días, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, en resumen, amigos, como seguidor de Jesús vas a pagar un precio muy alto, pero al final lo que vas a ganar es grandísimo e incomparable. Y hoy tú quizás te enfrentes a tomar una decisión que que te va a llevar a pensar, ¿qué va a decir mi familia, mis amigos, vecinos? Si saben que estoy escuchando quizás estos videos, o que quiero seguir a Jesús, toda mi familia es de esta o aquella religión. Hoy aprendiste que Jesús no habita en una religión, sino en cada persona que personalmente la recibe. Tú individualmente tienes la oportunidad de tomar esta decisión. Si tú decides por Él, serás libre, conocerás la verdad, de tu interior correrán ríos de agua viva, tendrás paz, perdón y vida eterna. Estas son las promesas que Él te ofrece. ¿Las quieres? Es la pregunta. Es una decisión que solo tú puedes tomar. Gracias por acompañarnos y te esperamos en el próximo video.